Hay canciones que marcaron nuestra infancia, y hay canciones que, sin que lo notáramos, pudieron haber estado diciendo algo mucho más profundo de lo que aparentaban. ¿Y si Las Divinas no era solo un himno de chicas pretenciosas? ¿Y si detrás de esa letra aparentemente superficial se escondía una estructura simbólica sobre la voluntad divina, el orden del universo y nuestro lugar en él? Este video no está diseñado para convencerte de nada. No pretende debatir si esta hipótesis es verdadera o falsa. Está dirigido a quienes ya creen que todo tiene un significado más profundo, y a quienes, como yo, disfrutan escuchar este tipo de teorías mientras hacen cualquier otra cosa. Existe una idea mística, presente tanto en tradiciones paganas como en el judaísmo y el cristianismo, que afirma que todo lo que ocurre está dirigido por una inteligencia superior. Que nada sucede fuera de la voluntad divina. Que incluso aquello que parece trivial puede ser un reflejo de algo más alto. Como es arriba, es abajo. Si eso es cierto, entonces la cultura pop también podría ser un espejo simbólico. Y aquí es donde entra Las Divinas, de la serie argentina Patito Feo. Una canción que muchos recuerdan por su estética, por su energía, pero que pocos han analizado verso por verso. ¿Por qué se llaman divinas? ¿Qué significa realmente aquí no entran feas? ¿Por qué gasolina? ¿Por qué esa insistencia en quién manda? Tal vez esta no era una canción sobre popularidad. Tal vez era una alegoría sobre armonía, propósito y pertenencia. Y lo que vamos a descubrir cambia completamente la forma en que la escuchas. Porque si cada palabra encierra un símbolo, entonces esta canción infantil podría estar hablando de algo que siempre estuvo frente a nosotros, pero nunca supimos ver. Hasta ahora, quizás sin saberlo. Durante miles de años, distintas tradiciones espirituales han compartido una impresión muy similar, que la realidad no es caótica ni accidental. Que detrás de todo lo que ocurre existe una inteligencia que ordena el mundo. Esta idea aparece incluso en culturas paganas antiguas, donde el universo era entendido como una manifestación de fuerzas divinas que actuaban constantemente sobre la materia. Pero cuando llegamos a las religiones monoteístas, esta impresión se vuelve todavía más clara. En el judaísmo, por ejemplo, existe una idea muy fuerte: todo viene de Dios. No solo lo bueno, también aquello que no entendemos. El principio central es que Dios es uno y único, y por lo tanto nada ocurre fuera de esa unidad. En el cristianismo encontramos una expresión muy similar. Existe una frase muy conocida que dice que ni siquiera una hoja cae de un árbol sin que Dios lo sepa. La intención detrás de esta idea es clara: el universo no funciona al azar. Todo tiene una razón. Incluso los eventos aparentemente pequeños. Incluso los detalles que parecen insignificantes. Ahora bien, dentro del pensamiento místico aparece otro principio que conecta con esto de forma fascinante: como es arriba, es abajo. Este principio, presente en tradiciones herméticas, plantea que lo que ocurre en los planos superiores se refleja también en los planos inferiores. En otras palabras, el mundo cotidiano puede contener símbolos de realidades espirituales más profundas. La música, las historias, los mitos, incluso las producciones culturales modernas pueden funcionar como espejos simbólicos. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Porque si realmente vivimos en un universo donde lo divino puede reflejarse en todas partes, entonces incluso algo tan inesperado como una canción de una serie juvenil podría contener mensajes simbólicos sobre orden, jerarquía, armonía y propósito. Esto nos lleva de nuevo a la canción de Las Divinas. Una canción que, escuchada superficialmente, parece hablar simplemente de chicas populares marcando territorio dentro de una escuela. Pero si aplicamos esta idea mística, la de que la realidad visible refleja estructuras más profundas, entonces cada una de sus frases podría estar describiendo algo mucho más grande. No solo una jerarquía social, sino una jerarquía del propio orden del universo. Y todo comienza con una frase muy específica. Una frase que establece un límite. La primera línea de la canción dice: nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. A primera vista suena simplemente como una declaración de poder. Un grupo marcando territorio dentro de una escuela. Algo muy típico en historias juveniles, las populares que controlan el espacio social. Pero si la observamos desde una perspectiva simbólica,
la frase empieza a tomar otro significado. Primero, el nombre del grupo, las divinas. La palabra divino, en casi todas las tradiciones espirituales, se refiere a aquello que proviene de Dios, de la fuente creadora o del principio absoluto que origina la realidad. Lo divino no es simplemente algo bonito o elegante. Lo divino es aquello que participa del orden del universo. Entonces, cuando la canción dice que manda las divinas, una lectura superficial diría que se trata de chicas populares. Pero una lectura simbólica podría sugerir algo distinto. La autoridad del principio divino dentro de la realidad. Después viene la parte más interesante de la frase: nadie pasa de esta esquina. Las fronteras tienen un papel muy importante dentro del simbolismo religioso. En muchos textos sagrados aparece la idea de un espacio que no puede ser cruzado sin preparación. En varios pasajes bíblicos se describe la visión del trono de Dios rodeado de seres que custodian ese lugar. No cualquiera puede acercarse. No cualquiera puede entrar. Existe una condición: pureza, armonía, dignidad. Incluso en templos antiguos existían zonas donde solo podían entrar ciertas personas. El límite marca una separación entre dos estados de existencia. Desde esa perspectiva, la esquina de la canción podría interpretarse como una frontera simbólica. Un punto donde se define quién pertenece y quién no pertenece a un determinado orden. Pero también podemos leerlo desde otra idea espiritual muy extendida: que todo lo que ocurre en la realidad está permitido por la voluntad divina. Quiero hacer una pequeña pausa porque no quiero dejar de mencionar que, como les he mostrado en imágenes a lo largo de este video, los ángeles son representados como con muchos ojos, y en presentaciones de la canción de las divinas se muestran imágenes como estas donde aparecen muchos ojos. En fin, continuemos. Si eso es cierto, entonces la realidad misma funciona como un sistema de límites. Hay cosas que ocurren y cosas que simplemente no ocurren. Hay puertas que se abren. Y hay puertas que nunca se abren. No porque alguien haya fallado necesariamente, sino porque cada cosa tiene su lugar dentro de un orden mayor. En ese sentido, la frase "nadie pasa de esta esquina" puede entenderse también como una metáfora del propio funcionamiento del universo. Nada entra en la realidad sin formar parte de ese orden. Nada ocurre fuera de ese marco. Lo que existe, existe porque de alguna manera pertenece. Y lo que no pertenece, simplemente no logra entrar. Cuando lo pensamos así, la escena deja de ser solo un conflicto entre adolescentes dentro de una escuela ficticia. Empieza a parecerse a una representación simbólica del orden y del caos. Las divinas representarían el orden, aquello que ya está alineado con el sistema en el que se encuentra. No necesitan forzar su lugar, porque ya pertenecen a ese espacio. Quien intenta cruzar la esquina sin pertenecer a ese orden genera tensión, igual que una pieza de rompecabezas colocada en el lugar incorrecto. Esto conecta con una idea muy antigua del pensamiento místico: la armonía es la señal de que algo está en el lugar correcto dentro del universo. Cuando algo está alineado, fluye. Cuando algo no lo está, aparece la fricción. Y justamente esa tensión será clave para entender la parte más polémica de la canción. Esa línea es la que durante años hizo pensar a muchos que todo era solo superficial. Pero quizá escondía algo mucho más profundo. Después de establecer ese límite inicial, la canción continúa con una frase que siempre ha resultado curiosa: porque somos gasolina, gasolina de verdad. A primera vista parece simplemente una frase moderna, una referencia a energía, actitud o intensidad. Algo que suena bien dentro de una canción pop juvenil. Pero si la observamos simbólicamente, la metáfora se vuelve mucho más interesante. ¿Qué es la gasolina? La gasolina es combustible. Es una sustancia cuyo propósito es generar movimiento. Cuando entra en contacto con un motor, produce energía que permite que la máquina funcione. Sin combustible, la máquina existe, pero no se mueve. Está ahí, pero permanece inerte. Y aquí aparece una pregunta filosófica muy antigua: ¿qué diferencia algo vivo de algo que simplemente es materia? Durante siglos, muchas tradiciones espirituales han respondido lo mismo: la vida es materia animada. Es materia que ha recibido algo más. En el relato bíblico de la creación,
Por ejemplo, el ser humano surge cuando el Creador forma el cuerpo a partir del polvo de la tierra, y luego sopla aliento de vida sobre él. Ese aliento es lo que convierte a la materia en algo vivo, algo capaz de moverse, algo capaz de actuar, algo capaz de existir de manera consciente dentro del mundo. Si usamos la metáfora de la canción, podríamos decir que ese aliento funciona como el combustible de la existencia, la fuerza que pone en marcha todo. Entonces, cuando la canción dice somos gasolina de verdad, desde una lectura simbólica podría interpretarse como algo más profundo que simple actitud o energía juvenil. Podría interpretarse como una referencia a aquello que anima la realidad, la energía que mueve el mundo. En muchas tradiciones místicas esta fuerza ha sido llamada de distintas formas: espíritu, soplo divino, aliento creador o incluso la palabra. Porque en varios textos sagrados aparece otra idea fascinante: el universo fue creado a través de la palabra. La palabra no solo comunica, la palabra crea. En el pensamiento místico judío, por ejemplo, existe la idea de que Dios crea el mundo mediante el lenguaje, mediante vibraciones que organizan la materia. La palabra divina no describe la realidad, la produce. Y aquí la metáfora vuelve a encajar de una forma sorprendente. Porque un combustible tampoco describe movimiento. Lo provoca, lo activa, lo hace posible. Si seguimos esta línea simbólica, las divinas podrían representar algo así como los principios que mantienen el movimiento del mundo, aquello que mantiene viva la dinámica de la realidad. Y esto conecta perfectamente con la siguiente frase de la canción: todos saben quién manda en estas porque nosotras somos gente cool. Aquí aparece otro elemento simbólico importante: la escuela. Dentro de muchas narrativas espirituales, la vida misma es descrita como una escuela. Un lugar donde se aprende. Un espacio donde se experimenta, se cometen errores, se enfrentan dificultades, pero también donde se desarrollan capacidades, virtudes y comprensión. La vida como un proceso de aprendizaje. La SCO de la canción podría interpretarse entonces como una representación de la experiencia humana en el mundo. Un espacio lleno de reglas visibles e invisibles. Un lugar donde algunas cosas parecen injustas, otras parecen afortunadas, y muchas simplemente no logramos entenderlas completamente. Pero dentro de ese espacio, la canción insiste en algo: todos saben quién manda. Es decir, existe un orden. Existe una jerarquía. Existe una estructura que sostiene todo lo que ocurre. Y después aparece otra frase interesante: gente que siente con sangre caliente que quiere hacerse oír. Esta línea introduce una imagen muy humana. Personas con emociones intensas, con impulso, con deseo de expresarse. Pero vista desde la interpretación simbólica que estamos explorando, también podría sugerir otra cosa: el medio a través del cual se transmite un mensaje. Como si las voces humanas fueran instrumentos. Como si las personas fueran canales a través de los cuales algo más grande pudiera hablar. La cultura, la música, el arte, podrían funcionar como vehículos. Mensajes que viajan disfrazados de entretenimiento. Y justo cuando todo parece simplemente una canción energética sobre popularidad, llega la línea más polémica de toda la canción. La frase que durante años hizo que muchos la interpretaran como superficial. La frase que dice: que sea como sea, aquí no entran feas. Y para entenderla, primero tenemos que responder una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente lo feo? Llegamos a la frase más polémica de toda la canción: que sea como sea, aquí no entran feas. Para que veas, te voy a mostrar, mira esa fea, aquella otra fea, aquí no pueden entrar. Durante años, esta línea fue interpretada de una manera muy simple, como una canción superficial sobre chicas populares excluyendo a otras por su apariencia. Pero si seguimos el análisis simbólico que venimos construyendo, esta parte podría esconder el mensaje más profundo de toda la canción. Para entenderlo, primero tenemos que preguntarnos algo muy importante: ¿qué significa realmente lo feo? En el lenguaje cotidiano, solemos asociar lo feo con algo estéticamente desagradable. Pero en el pensamiento filosófico y artístico, la fealdad suele definirse de otra manera.
Lo feo es aquello que rompe la armonía. Aquello que se siente fuera de lugar. Aquello que genera una sensación de disonancia dentro de un conjunto. Un ejemplo perfecto de esto se encuentra en la música. Si alguna vez has visto un piano, sabrás que muchas canciones se construyen usando escalas musicales. Cada escala establece qué notas suenan armónicas dentro de una composición. Por ejemplo, la escala de Do mayor se toca únicamente con las teclas blancas del piano. Si estás interpretando una melodía en esa escala y de repente presionas una tecla negra, una nota sostenida, el sonido puede resultar extraño, incluso incómodo. Pero esa nota no es fea en sí misma. La misma nota puede sonar perfectamente hermosa dentro de otra escala. Lo que ocurre es que en ese contexto específico está fuera de armonía. Está en el lugar equivocado dentro de ese sistema musical. Y aquí es donde aparece una conexión muy interesante con el cuento del patito feo. La historia del patito feo suele interpretarse como una lección sobre cómo alguien feo puede volverse hermoso con el tiempo. Pero si analizamos la historia con atención, ese no es realmente el mensaje. El patito nunca fue feo. Era un cisne. El problema no era su apariencia. El problema era el lugar donde estaba. Había nacido en un entorno al que no pertenecía. Rodeado de patos, parecía extraño, desproporcionado, fuera de lugar. Pero cuando finalmente encuentra a otros cisnes, algo cambia completamente. De repente deja de ser feo. No porque haya cambiado, sino porque por fin está en el lugar correcto. Exactamente igual que una nota musical que encuentra la escala a la que realmente pertenece. Cuando aplicamos esta idea a la frase de la canción, el significado empieza a transformarse. Aquí no entran feas podría interpretarse no como una declaración de superioridad superficial, sino como una afirmación sobre la armonía del lugar correcto. Un espacio donde solo puede entrar aquello que está en sintonía con ese sistema. Aquello que pertenece. Aquello que encaja naturalmente dentro del orden de ese lugar. Desde esta perspectiva, la exclusión no sería una humillación, sino una señal de desalineación. Algo no está en el sitio correcto. Algo necesita encontrar el espacio donde realmente pueda armonizar. Y si lo llevamos aún más lejos, esto conecta con una experiencia muy humana que todos hemos vivido alguna vez. Momentos en los que sentimos que no encajamos. Un trabajo donde todo parece ir mal. Un grupo de personas donde sentimos que no pertenecemos. Una relación que simplemente no fluye. En esos momentos solemos pensar que el problema somos nosotros. Que somos la nota equivocada. Que somos el elemento disonante. Pero el cuento del patito feo propone otra posibilidad. Tal vez no eres una nota equivocada. Tal vez simplemente estás en la escala equivocada. Y cuando el universo mueve las piezas, cuando una relación termina, cuando un trabajo se cierra, cuando un camino desaparece, tal vez no es rechazo. Tal vez es reubicación. Un movimiento hacia el lugar donde tu sonido finalmente será armónico. Donde lo que antes parecía extraño se vuelve exactamente lo que el conjunto necesitaba. Y aquí aparece uno de los mensajes más poderosos que podría esconder esta canción. Si existes dentro de esta realidad, entonces no eres un error. Porque dentro de un universo gobernado por un orden divino, lo verdaderamente disonante simplemente no logra entrar. Tu existencia ya es una señal de que perteneces a alguna parte dentro de esta gran composición. Tal vez aún no has encontrado la escala. Tal vez aún no has encontrado a los otros cisnes. Pero eso no significa que seas feo. Significa que la historia todavía no ha llegado a esa parte. Después de toda esta tensión simbólica, la canción cambia ligeramente de tono y aparece una frase que, a primera vista, parece mucho más ligera. Nosotras bailamos bien. Yo no. Dance, dance y mucho dance. Lo que pide tu corazón, aquí te vamos a dar. Podría parecer simplemente una transición dentro de la canción. Un momento de celebración, de energía, de fiesta. Pero si observamos el simbolismo del baile dentro de distintas tradiciones espirituales, descubrimos algo interesante. El baile casi siempre está relacionado con la alegría y la conexión con lo divino. En muchas culturas antiguas,
el baile no era solo entretenimiento. Era una forma de entrar en armonía con la vida. Un lenguaje del cuerpo. Un recordatorio de que estamos vivos. Cuando las personas celebraban cosechas, victorias o momentos sagrados, muchas veces lo hacían bailando. No como una coreografía vacía, sino como una expresión de energía, gratitud y conexión con algo más grande que ellos mismos. Porque cuando alguien baila, ocurre algo curioso. La mente deja de controlar cada movimiento. El cuerpo empieza a moverse de forma más libre. Hay un momento en el que la persona deja de pensar tanto y simplemente fluye. Ese estado de flujo ha sido descrito por muchas tradiciones como una señal de armonía interior. Un estado en el que la persona se siente alineada con su propia energía, con su entorno, con la experiencia de estar vivo. Por eso no es casual que la canción conecte el baile con el corazón. Lo que pide tu corazón, aquí te vamos a dar. Dentro de muchas corrientes espirituales, el corazón no es solo un órgano físico. Es el símbolo del centro interior, el lugar donde se conectan nuestras emociones, nuestros deseos más profundos y nuestra intuición. Es aquello que muchas veces sabe lo que necesitamos incluso antes de que nuestra mente lo entienda. Desde esta perspectiva, la frase podría interpretarse como una especie de recordatorio: la vida no es solo estructura, reglas o jerarquías. También es energía, alegría y movimiento. En el pensamiento místico judío, especialmente dentro de ciertas interpretaciones de la Cábala, existe una idea muy interesante. El universo se sostiene a través de un equilibrio entre dos fuerzas fundamentales. Una de ellas es el rigor, que representa orden, límites y estructura. La otra es la bondad, que representa expansión, generosidad y energía vital. Cuando estas dos fuerzas están en equilibrio, el mundo funciona de manera armónica. Demasiado rigor puede generar dureza. Demasiada expansión puede generar caos. Pero cuando ambas se combinan, aparece algo parecido a una danza cósmica. Un movimiento constante donde el orden y la energía se complementan. Y si volvemos a la canción, podemos notar que todo lo que hemos analizado hasta ahora encaja curiosamente con esa idea. Primero aparece el límite, nadie pasa de esta esquina. Luego aparece la energía que mueve el sistema, la gasolina. Después aparece la armonía necesaria para pertenecer, la idea de que lo disonante no entra. Y finalmente aparece el movimiento alegre, el baile. Orden. Energía. Armonía. Movimiento. Casi como si la canción estuviera describiendo, paso a paso, cómo funciona la propia estructura de la vida. Al principio de este video dijimos algo importante. Este análisis no busca convencer a nadie. Tal vez todo esto sea simplemente una interpretación interesante. Tal vez solo sea una coincidencia. Pero también existe otra posibilidad. La posibilidad de que muchas historias, canciones y símbolos que vemos todos los días contengan capas de significado que normalmente pasan desapercibidas. Porque si algo nos enseña el pensamiento místico es que la realidad suele hablar en símbolos. Y cuando volvemos a escuchar la canción de Patito Feo con esta perspectiva, muchas frases empiezan a sentirse diferentes. Nadie pasa de esta esquina deja de sonar solo como una rivalidad adolescente y empieza a aparecer una metáfora del orden del universo. Somos gasolina deja de ser solo actitud y se convierte en una imagen de la energía que anima la materia. Aquí no entran feas deja de ser una frase superficial y se transforma en una reflexión sobre la armonía, el lugar correcto y el momento en que cada uno encuentra la escala a la que realmente pertenece. Tal vez por eso el cuento del The Ugly Duckling sigue resonando tanto con las personas. Porque todos, en algún momento, hemos sentido que no encajamos. Que estamos en el lugar equivocado. Que somos la nota que suena extraña dentro de la canción. Pero la historia del patito feo recuerda algo importante. No siempre se trata de cambiar quién eres. A veces se trata simplemente de encontrar el lugar donde tu sonido finalmente tiene sentido. Y si ese momento todavía no ha llegado, quizás solo significa que la historia todavía no ha terminado. Ahora tengo curiosidad por saber qué piensas tú. ¿Crees que todo esto es solo una coincidencia, o que a veces incluso las canciones más inesperadas pueden esconder mensajes mucho más profundos? Si te gustan este tipo de análisis y quieres ver más contenido así,
Suscríbete al canal y dale like al video.